Muchísimas propuestas han surgido de distintos sectores de nuestro país justamente para buscarle alternativas y garantizar los derechos humanos de los adultos mayores en nuestro país. Al final del día, pues todos vamos para allá. ¿Cuáles son las alternativas que existen para ellos? Pues de esto vamos a hablar el día de hoy en compañía de dos personas que pues van a estar compartiendo con nosotros sus conocimientos en torno a este tema, además que ya tienen muchísimos años trabajando en esta área. Uno de ellos, Edgar Silva Herrera, él es exdiputado de la Asamblea Nacional, actual coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad. Muy buenos días, Edgar, bienvenido, gracias por estar acá. Gracias, Natalie, por la invitación. Y bueno, también tenemos una representación del Parlamento, el diputado Osvaldo Vera, él es presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional. Muy buenos días, diputado. Buenos días, Natalie. Un saludo a ti, a todos los que nos ven y escuchan a esta hora de la mañana. Bienvenido y gracias también por estar acá con nosotros. Llegó Navidad. Diciembre es la época del año en la que solemos gastar muchísimo más. Pero, ¿qué representa esto para una persona que gana salario mínimo? Bueno, representa un compromiso fuerte con la familia, porque ciertamente, a pesar de que nosotros vivimos en este país desde hace 23 años, una lucha por la homologación de las pensiones al salario mínimo, y no la homologación, sino que el salario mínimo fuera el piso por debajo del cual no deben existir pensiones ni jubilaciones, tal cual lo establece el artículo 80 de la Constitución. Así es. Este salario mínimo se ve precario para atender tantas necesidades que tiene el adulto mayor, especialmente enfermedades de alto costo y alto riesgo. Y digo en este tema de la parte de la salud porque el Seguro Social, que debería por obligación otorgarle los medicamentos a nuestros adultos mayores, bueno, no los tiene, pues no los carece, ni siquiera una aspirina, para la atención. Los pensionados y los jubilados tienen que gastar buena parte de su pensión y de su jubilación en la compra de los medicamentos en las redes comerciales de farmacia, porque el Estado no se los garantiza, el Seguro Social no se los garantiza. Entonces, aparte de la medicina, la alimentación, el vestido, los servicios, porque cuando uno se jubila y se pensiona, uno se jubila y se pensiona del trabajo, pero no de las necesidades. Las necesidades se mantienen o crecen y por lo tanto se necesita un ingreso superior. Cuando la cesta básica está rondando los 15.000 a 20.000 bolívares, necesitamos un ingreso superior a los 4.800 bolívares que es actualmente la pensión. La pensión del Seguro Social, porque hay que distinguir la pensión del Seguro Social, que es distinta a las pensiones y jubilaciones de la administración pública. Así es, y de esa distinción vamos a hablar un poco más adelante. Son 4.889 bolívares con 54 céntimos, diputado. ¿Cómo hace una persona para de repente asumir los gastos que a veces representa la temporada decembrina, siendo que además todo aumenta, para nadie es un secreto en esta época? ¿Cómo hace una persona que devengue una pensión del Seguro Social solamente? Fíjate, Natalie, para llegar a ese punto, es bueno, a veces recordar, sobre todo un programa tan educativo como este, cuál era la situación que había y cuál es la situación que hay para poder entender, ¿no? Así es. En primer lugar, esto fue un programa bien interesante que se discutió con el presidente Chávez, que pasaba en primera instancia por la liquidación del Seguro Social, última decisión del antiguo Congreso de la República para privatizar todo lo que tenía que ver con las pensiones, jubilaciones. Y aquí hubo varios banqueros, banca que vino precisamente a poder hacer eso. En segundo lugar, que es ya un derecho constitucional como piso, que se contemplara el aumento la pensión al salario mínimo. Que de esa manera se ajustaba cada vez que se iba a ajustar el salario mínimo. Y es un elemento, ya está homologado. Segundo, o tercer lugar, era cómo hacer para que se incorporaran aquellos venezolanos y venezolanas que ya habían perdido ese derecho. Si tú habías cotizado 549 cotizaciones, te faltaba una, ya de por vida tú no tenías derecho y ya no estaba laborando, porque no cumplía el requisito. Entonces se utilizó una política de que se cancelaba de parte de a quien le faltaban las cotizaciones para tener ese derecho. Y aquellos que ya le faltaban poco, el Estado se lo pagaba.
Por último, o otro elemento que se contempló era, bueno, aquellos que nunca habían trabajado, no habían cotizado, pero que son trabajadores y las trabajadoras. Ahí es donde surge la gran misión en Amor Mayor. Eso nos ha llevado a un número bien importante, de 360.000 pensionados que existían para esa época, insisto, por vejez, bueno, a 2.700.000. Dentro de eso, el salario mínimo, como un elemento de referencia base, porque la política fue de masificación. Por supuesto, en los planes que se siguen desarrollando, es ir cada día dándole mejores y mayores beneficios a aquellos venezolanos y venezolanas, porque antes no recibían nada. Por eso fue la política de masificación. Ahora, estamos convencidos, ahorita la guerra fundamental no es solamente con los pensionados, sino con los trabajadores y las trabajadoras, con todos los venezolanos que, bueno, estamos afectados por la inflación. La lucha es fundamentalmente contra la inflación, que tiene un alto nivel especulativo. El 60% de la inflación es desde el punto de vista especulativo. Entonces la pelea no es aumentar o seguir aumentando las pensiones únicas y exclusivamente, porque simple y llanamente pasa por manos de los jubilados, nuestros viejitos, de los trabajadores, y cae en manos de los especuladores. Es ir al fondo de la materia, la lucha contra la inflación. Y ahí se contemplan dos elementos. Uno, la lucha tenaz que debemos hacer todos los venezolanos y todas las venezolanas contra la especulación, y segundo, los niveles de producción para garantizar la diversificación de los productos y lograr enfrentar de verdad lo que es el elemento desde el punto de vista de la inflación. Así es que nos hemos trazado esta política. ¿De cuántos jubilados y pensionados estamos hablando en el país? Bueno, pensionados por el Seguro Social, la última cifra que acaba de decir el diputado Osvaldo, de 2.700.000, ahora nosotros nos quedamos en 2 millones, porque desde enero de este año el Seguro Social tiene una política de no publicar los listados de los nuevos pensionados. Por lo tanto, no le podemos hacer Contraloría Social. Y el incremento que se venía haciendo en la misión Amor Mayor desde el año pasado, del año de septiembre del 2013, no se publican listados. ¿Qué justificación se ha dado para la no publicación de los listados? Bueno, la justificación que nos dio el Seguro Social, con quien nos reunimos mensualmente, una comisión de enlace que ellos designaron y nuestros delegados a nivel nacional, es que le salía muy costoso al Seguro Social la publicación en un periódico de circulación nacional. Pero resulta que esa publicación en ese periódico, que tiene un tiraje quizás el mayor de todos los periódicos a nivel nacional, de más de 200.000, colocaba 200.000 listas por lo menos a nivel nacional. Había transparencia en la información, había contraloría social en la información y había democratización de la información. Ahora hay una política de no publicar esos listados. Nosotros decimos, bueno, que no lo publique en un periódico de circulación nacional. El gobierno tiene varios periódicos de circulación nacional que la pudieran encartar allí. Eso pudiera ser entonces una alternativa. Podría ser una alternativa. Y otra alternativa es en la propia página del Seguro Social, en la página web del Seguro Social. Nosotros pedimos y exigimos como punto de honor que se publiquen los listados para poder llevar una Contraloría Social, que es lo que hacemos nosotros como Organización de Derechos Humanos. Contraloría Social con las políticas en materia de seguridad social para nuestros adultos mayores. Ahora, diputado, ¿estamos hablando de 2.700.000 personas por pensión de vejez o entran también allí los casos de incapacidad, invalidez, sobrevivencia? Sí, fíjate, los 2.700.000 sí contempla eso, pero contempla a los sobrevivientes, contempla precisamente a los pensionados por invalidez, pero no contempla el otro lote, que son precisamente los jubilados de la administración pública, que es alrededor de 1.200.000 adicionales. Algunos cobrando los dos elementos, la jubilación y la pensión. Otros, bueno, no han alcanzado la edad suficiente y gozan, sobre todo en aquellos que tienen régimen especial. Insisto, es una política global que se ha venido desarrollando. En estos instantes, bueno, se hacen los ajustes necesarios y los estudios necesarios para ver qué más se le debe otorgar. Insisto, con el salario mínimo como base. Y ahí hay política que se ha venido diseñando, como aquellas personas que necesitan, un ejemplo, una jubilación especial, cómo hacerlo mucho más expedito. Fue la modificación que se hizo incluso en el último resumen de ley, de tal manera que podemos decir, y nos sentimos orgullosos de esa política, en el sentido de lo que existía y hacia dónde hemos venido
desarrollando, estando claro que no podemos estar conformes y nunca vamos a estar conformes Vamos con a lo que se desarrolla.